En el día de hoy vamos a hablar de High Order Function, que para una explicación sencilla sería funciones que operan funciones, ya sea recibiéndolos como parámetro o retornando funciones. Por ejemplo, antes de empezar, tengo un proyecto ya aquí hecho, esto no tiene mucha ciencia, está hecho con Vite y tiene unas funciones, una base aquí, que es unas cuantas líneas de JavaScript para poder pintar aquí más fácil el output del resultado que vamos a ir calculando y así poder hacer más dinámico el tutorial. Entonces, primero empecemos haciendo una pequeña definición de High Order Function. Por ejemplo, normalmente nosotros empleamos funciones para encapsular ciertas funcionalidades. Por ejemplo, vamos a encapsular suma, a más b, y yo puedo retornar suma. Listo, este es un ejemplo un poco sencillo. Por ejemplo, ahora voy a importar el log de aquí. El log, que lo único que hace es poner pintar el resultado en la pantalla, y voy a utilizar la función suma. Se supone que cuando yo ponga suma aquí y ponga dos números, estos se van a sumar. Hasta ahí sencillo, son 1 más 3 son 4. Pero, ¿cómo esto podría convertirse a algo cercano a High Order Function? Lo más sencillo posible. Por ejemplo, ahora yo podría decirle sum, y en vez de retornar el resultado, yo le podría pasar una función a la cual va a recibir el resultado. Por ejemplo, este ya no va a ser sum, este va a ser sumHof. Bien, ese response lo voy a tratar como una función. Entonces ahora, en lugar de ser como esto de acá, voy a tomar esto de acá y lo voy a guardar dentro de una variable para hacerlo un poco más dinámico. Por ejemplo, aquí result, y esto va a ser como a más b. Y como response decimos que es una función, le vamos a pasar result por aquí. Y entonces ahora sumHop lo que ya no va a ser esto, sino lo que va a hacer es sum, voy a poder aplicar sumHop, voy a pasar los números que quiero sumar y voy a pasarle esto aquí. Y se supone que aquí recibo el resultado. Y lo puedo pintar por consola. Bueno, en este caso por una consola entre comillas. Okay. Y el resultado es el mismo. Esto es lo más básico que podríamos hacer dando una pequeña introducción. Normalmente no vamos a hacer callbacks para hacer sumas o restas. Normalmente queremos un poco más, hacemos un poco más con esto. Para eso, primero voy a importar las cosas que necesito acá. Bien, por ejemplo, vemos esta función de acá. Esta función de acá. Esto sería un caso de la realidad, entre comillas, porque esto al final y es una implementación mía. Por ejemplo, esta función de acá, lo único que tiene que hacer es grapear el fetch normal que tengo. Lo que hace es recibir el fetch y las opciones. El punto es llegar a entender esta función con todos los conceptos que vamos a tocar hoy en esta explicación. Por ahora no nos enfoquemos en entender esto, pero veamos cómo funciona. Lo importante de esto es que, por ejemplo, yo ahora puedo tomar... Sorry. Yo puedo crear otro fetch aquí, por ejemplo voy a poner new fetch, y voy a llamar a fetch aquí. El punto es que ahora yo le puedo pasar opciones y un fetch. Dentro de las opciones yo le puedo pasar algo que se base URL, que en este caso voy a tomar, que en este caso voy a tomar como ejemplo la URL de JSON placeholder, que es la de acá, y voy a ponerla acá, y recibe el fetch. La pregunta es, ¿por qué queremos recibir el fetch aquí si es que el fetch ya está disponible? Bien, el punto sería que queremos hacer esta función reutilizable tanto en el servidor como en el browser. Entonces, como solución le podemos poner el fetch para que si estamos en el navegador, podemos poner Windows fetch. Y si estamos en el servidor, podemos poner el paquete que nos trae no de fetch. El punto de esto es que, por ejemplo, yo podría ahora hacer new fetch. Yo le podría decir post. Le hago t. Ahora esto de acá me devuelve la data, que por supuesto ya me la devuelve en JSON. Y la primo acá. Y eso lo debe tener como resultado acá. Y ahí está mi data. Bien, pero vamos a dejar esta función para después. Y vamos a comenzar desde uno de los primeros conceptos que salen de aquí. Por ejemplo, el primer concepto que vamos a tocar es callback. Así que vamos a crear aquí un archivo, mi callback, para poder practicar callbacks. Callback, yes.
e importarlo dentro del main. Sería aquí import callback. Y ya estaría. Hasta ahí tendría listo este archivo de acá para poder trabajar con el nombre de callback. Y voy a importar las funciones que voy a utilizar. En este caso voy a importar mis útiles de consola. Bien, ¿qué es un callback? Un callback, la definición de un callback sería nada más que una función que es pasada a otra función y que va a ser ejecutada en algún otro momento o quizás en ese mismo momento, pero por la función por la cual la recibe como argumento. Para entenderlo, veamos dónde se utilizan los callbacks. El primer ejemplo de un callback sería setTimeout. Por ejemplo, setTimeout recibe un callback, y ahí lo dice, recibe un callback, y el segundo parámetro es los ms. Pero ¿qué es el callback en sí? El callback en sí es una función misma. En JavaScript las funciones son objetos. Por ejemplo, yo podría guardar una función aquí, por ejemplo, myCallback, que en este caso lo que va a hacer es hello, y voy a escribir aquí por consola hello y le voy a pasar al setTimeout. A menudo se usa esto para poder completar cierto trabajo. Por ejemplo, si yo pongo aquí debajo del setTimeout un log de hola y veo en la consola y veo el resultado, lo que tengo es que sale hola y después hello, y que primero se ejecuta el hola y después el hello. Además, esto es muy útil para poder solucionar, hacer programación asíncrona. Como sabemos, existe código síncrono y código asíncrono. El código asíncrono sería el código que va a esperar algún momento o no se ejecuta de manera directa, de manera secuencial durante la ejecución, como ves como el de acá, por ejemplo. Este código llega a ser asíncrono porque este de acá va a durar 3 segundos hasta que me devuelva el resultado. Normalmente esto no lo vemos así. Lo que hacemos es, por ejemplo, tener quizás podemos ver una función getData que lo que haría es, por ejemplo, hacer una petición, por así decirlo, entre comillas, porque no va a ser la petición en sí. Y voy a poner acá la data. Por ejemplo, digamos que yo tengo una data fruits. No sé, números mejor. 2, 3. Y cuando pase los 3 segundos, voy a retornar la data. Pero yo no podría aquí retornar un valor. No podría, porque uno, esto no es una función normal. No es que digamos que voy a hacer que espere mi código 3 segundos. No podría. Entonces para eso existen las promesas. Pero claro, aquí estamos hablando de callbacks. Sin tocar promesas, el código se podría resolver así. Este error, para poder obtener resultado, se podría resolver así. Por ejemplo, yo aquí le podría pasar un callback. Y cuando llega el setTimeout aquí, tomo esto, el callback, y le paso la data. Entonces, esto podría simular la petición a una API, por ejemplo. Yo voy a tomar el getData, se supone que esto se va a ir a mi API y puede demorar 3 segundos, 300 milisegundos en ir a la API y tomar los datos. Y para resolver esos datos, esto voy a tomar un callback, que el callback lo que va a hacer es recibir como parámetro la data, y voy a poder hacer lo que sea con esa data. Y lo voy a imprimir por pantalla. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, ahí apareció los unos 3 después de los 300 milisegundos, pero no ha interrumpido el hilo de ejecución de mi programa. Entonces, los callbacks podemos utilizarlos para completar ciertas rutinas. Como por ejemplo, en este caso, cuando yo inicio esta función, se construye esta función, existe un callback que se ejecuta justo después cuando termina ese timeout, o justo después cuando, entre comillas, recibo la data desde un servidor. Otra cosa que podemos ver aquí es que puedo hacer dos maneras, que aquí también existe otro concepto, que se llaman funciones anónimas. ¿Qué son las funciones anónimas? Funciones sin nombre, no tiene mucho más que eso. Por ejemplo, este de acá, que es esta función que le he guardado en la constante makeCallback, y lo paso aquí. Pero eso, ¿por qué se puede hacer? En JavaScript, por ejemplo, yo puedo poner variables sin variables de tipo primitivo, sin que me salte un error. Por ejemplo, hello 1, true,
y así, y así sucesivamente. El punto es que estos de acá son objetos. En realidad yo tengo objetos. Pero son objetos que no los estoy guardando en ninguna variable. Son objetos sueltos. Lo mismo puede ser con las funciones. Yo puedo declarar una función aquí y decirle, por ejemplo, hello. Em, pero esto no tiene sentido porque esto no hay quien la ejecute. Hello 2. Bueno, de hecho voy a borrar todo acá. Allí, no hay quien lo ejecute. Pero podríamos auto ejecutarla para que más o menos tenga sentido. Ya. Ahí estaría ejecutando mi propia función. Bueno, estaría ejecutando la función al mismo tiempo que la construyo. Esto se construye y a la vez ejecuta. Auto ejecutarse. Entonces, el punto es que yo desde acá puedo ahorrarme esto y pasar una función anónima como calva. Que esto es lo que se suele hacer. Pero hay que tener en cuenta que las funciones en JavaScript son objetos y por ende yo los puedo poner y de hecho no es necesario que ponerle un nombre a menos de que las quiera guardar en una variable. Y esto es lo que tendríamos por callbacks. Ahora pasaríamos al segundo concepto llamado closures. Los closures Los closures son una característica de JavaScript muy interesante. Ya sé que y es una de las cosas más bonitas de JavaScript. ¿Qué es un closure entonces? Un closure no es nada más que una función eh, que tiene acceso a la función padre incluso después de que ésta se haya cerrado. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una función counter. Los counter mayormente pueden aumentar o disminuir. Entonces yo voy a crear una función para cada acción. Por ejemplo, function zoom res y reset, por ejemplo, por decir así. Se supone que yo podré inicializar el counter de esta manera, por ejemplo, voy a decir counter, allí. Y ahí supongo que tendría que aumentar, disminuir o resetear el counter. Para hacerlo más dinámico, podré importar mis utils. Aquí, mi consola, entre comillas. Aquí, console. Importar log, importar botón. Bien, hasta ahí la idea ya está clara. Quiero utilizar ese counter y tener distintas funciones para el counter. Sumar, restar y resetear. Pero estas funciones no sería buena idea emplearlas desde aquí. Algo como, por ejemplo, manipular el DOM desde adentro y cosas por el estilo. Lo ideal sería que las arrojemos hacia atrás. Las retornemos como una función normal. Y voy a retornar zoom, res y rest. Bueno, rest. Y voy a usar de structuring para traerme esas funciones aquí. Entonces tengo aquí zoom, res. Hasta ahí lo único que hemos hecho es declarar funciones dentro, que en JavaScript se puede, y retornándolas hacia afuera. Ahora lo que vamos a hacer es crear los otros tres botones, que esto lo voy a pasar rápido. Bien, hasta ahí ya tengo los tres botones. Por cierto, este es un método que genera por debajo un botón para evitar así estar escribiendo el botón a cada momento. Nada fuera del otro mundo. Si ves a la interfaz, debo tener los tres botones. En este caso no tengo los botones porque no he llamado closure dentro del archivo main. Entonces ahora voy a comentar calper y voy a importar closures. Listo. Ya tenía los tres botones. Se supone que yo debo cliquear sumar y restar y resetear. Lo lindo de esto viene aquí cuando yo puedo declarar una variable aquí. Por ejemplo, podría decir let count 0. Que este sería el contador que controla el counter. Y cuando yo le doy a sumar, le podría decir contador más. Restar, contador menos. Y resetear, contador igual a 0.
Esto prácticamente es muy similar a una clase. De hecho, en JavaScript, cuando no existían las clases, porque ahora ya es un estándar las clases, se lo solucionaba con funciones. Pero ahora no nos desvivimos un poco del tema para ver que esto de verdad funciona. Por ejemplo, yo creo más aquí, que por cierto no estoy pintando por consola esto. Tendría que imprimir log aquí, count, log, count, y log count para ver el dato actualizado. Supongamos que yo hago más, esto se aumenta y se disminuye. Este es el closure. Aquí hemos empleado el closure, la característica de JavaScript. El simple hecho de que, por ejemplo, yo he retornado estas funciones, pero aún así estas funciones de acá que retorno siguen teniendo acceso al count, es un closure. Bien, pero para eso también hay que analizar un poco cómo es que qué en realidad es el closure aquí, porque o sea, podemos decir que esta función es un closure porque está ascendiendo a count, pero nos faltaría explicar algo más. Existe algo que se llama alcance léxico. En realidad, por ejemplo, si tomamos esta función de acá, el alcance léxico no es nada más que decir que esta función de acá, tiene acceso a result y a todas las variables que existen afuera o entre otras cosas como funciones, por ejemplo. Yo tengo acceso aquí a counter y así. Entonces, en este caso, por ejemplo, para cumplir el alcance léxico, podría decir que word, que en este caso lo que hace es tomar el resultado, aumentarle aquí hello y acá word, y yo podría ejecutar word aquí, ejecutar hello aquí y retornar el resultado. Y esto de acá debería darme el saludo completo. Por ejemplo, si ahora yo imprimo en pantalla esto, greeting, sí, debería tener el hello world. Ya ahí lo tengo. Bueno, ahí sin los espacios. Estaría completo allí. Y ahí estaría. Pero esto es en un closure, el alcance léxico no solo es que tenemos ese alcance léxico, sino también que lo preserva. ¿Por qué? Porque las variables se vinculan a la función, aunque ésta cierre. Por ejemplo, para cumplir el closure podríamos modificar esto de acá. Podríamos decir que hello no retorna un resultado, no lo ejecuto, sino retorna word. ¿Listo? Que result greeting no ejecuta hello, lo retorna. Y entonces ahí quiere decir que este result automáticamente pasa a estar totalmente vinculado a hello. Hello automáticamente, word automáticamente vincula las variables que tiene afuera de él, como en este caso de result, y lo vincula hacia word. O sea, aunque word hello cierre, word va a seguir teniendo una referencia a esa variable, una referencia a como un puntero a esa variable, y va a poder seguir modificándola. Por ejemplo, para obtener el mismo resultado, en este caso, que si yo voy aquí no voy a tener un define, ¿no? Pero si voy a consola tendría una función. De hecho, podemos hacer esto, aplicar un console log greeting. Y si voy a consola, lo que debo tener aquí es una función. En este caso me sale un undefined y no sé por qué. Return hello. Hello. Ah, es que estamos ejecutando las funciones y eso no está bien. Tenemos que devolver las funciones sin ejecutar. Entonces no estamos ejecutando, por si no estuviéramos devolviendo el resultado, y eso no es fuera de lo común. Allí, por ejemplo, ahora, si veo en consola, cuando yo ejecuto greeting, lo que hago es tener el hello. O sea, estoy obteniendo el hello y dentro de esa función tengo otra función llamada word. El caso es que yo podría tener el mismo resultado de su momento. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí tengo hello. Si ejecuto una otra función, tengo hello y estoy a paso de word y ejecuto esta función, debo tener word. Entonces si yo veo aquí, me sale un undefined y vamos a ver por qué. El por qué sería porque esto de acá no está retornando nada. Yo podría aquí retornar el resultado dentro de word de word y tendría esto. Tendría el hello world. Claro, complementémoslo imprimiéndolo en el display que tenemos, por ejemplo red result, ya control
result. Y ahí debería tener hello world. Y eso sería lo que tendríamos que ver por closures. Hasta ahí ya tendremos una característica más que explotar, que es que este de acá tiene acceso a estas variables y por ende podríamos seguir operando estas variables por más de que estas se cierren en algún otro lado. Por ejemplo, aquí yo estoy cerrando counter y tengo acceso a zoom y reset, reset y rest, y como estas tiene vinculado a count, tienen un puntero que apunta a la ubicación de count, voy a poder seguir afectándola. Bien, y ahora después de haber visto closures, callbacks y una par de cosas más, podemos volver a esta función y entenderla. Para eso vamos a tomar todo esto y lo vamos a borrar para empezarlo a construir de nuevo. Primero, ¿cuál fue la idea? La idea es construir un wrapper. Por ejemplo, wrapper fetch. ¿Por qué? Porque lo que voy a wrapear es fetch. Entonces, la problemática uno es que yo necesito aquí recibir opciones para poder modificar mi fetch normal, que sería, por ejemplo, aquí tengo un parámetro opciones, y el fetch, que es, como decíamos, si estoy en el browser sería Windows Fetch, y si estoy en el servidor, que es con Node.js, podría emplear Node Fetch. Entonces aquí es un fetch. El punto es que yo aquí puedo construir una nueva función, que sería const fake fetch, por así decirlo. Entonces, el fetch original, porque lo que hacemos es tener que recibir los mismos datos que recibe el fetch original. Lo que recibe el fetch sería init aquí y no estoy muy seguro. Por ejemplo, pongo fetch aquí y dice input e init. Entonces, input e init, sí, input. Lo único que vamos a modificar aquí es que tenemos que pasarle un JSON en lugar de un string, porque en este fetch, y podemos pasar la URL directo a la URL base. Por ejemplo, ahora vamos a retornar el fake fetch aquí y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es guardar la primera data, que es la que me devuelve el JSON. Sería const data, sería fetch, es que hacer el fetch allí, pero necesito pasarle el init. Pero a veces el init tiene dos formas de venir, por eso voy a crear una variable aquí y voy a poner init, y va a ser init allí. En este caso, si dentro de las opciones existe el base URL, tengo que poner la base URL adelante. Lo podría hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, podría decir init type of esto, type of init, si esto es un string, y además si opciones.rel existe, option.base URL existe, tendría que ser que init es igual a option.base URL, que lo voy a copiar de aquí, más init, porque lo que viene allí ya es la URL normal. Entonces, eso le tendría que pasar aquí, va a ser mi init. Entonces, para entenderlo, si esto es un string, porque además se puede pasar un objeto a esto, y si además existe la opción base URL, tengo que concatenar la URL base más lo que viene por el parámetro. Y así podría ahorrarme el hecho de tipear la URL base. Lo siguiente sería el input. Dentro del input también lo vamos a modificar para que sea un poco más claro aquí. Input. Le estoy poniendo guión bajo para decir que estas son variables internas. Y es una anotación para decir entre comillas que es privado. Entonces podría primero el input aquí. Y podría decir sí, porque a veces este parámetro es opcional. Podría decir si existe input. Bueno, si existe input. Podría modificar los headers para mandar el header por defecto, que sería content type application JSON, para que nuestro servidor sepa que lo que estamos enviando es un JSON. Podríamos decir lo siguiente: input es igual a, aquí debe haber una opción headers, headers. Primero, yo no debo impedir que se manden headers, los headers tienen que venir, pero entonces podría decir que tendría que pasarle los headers que me vienen, por ejemplo, sería input headers a los headers que ya tengo. Otra cosa a tener en cuenta es la
la posición en la cual ponemos nuestros parámetros por defecto. Por ejemplo, si lo ponemos acá, por ejemplo aquí ponemos content type, sería application / JSON. Si lo ponemos acá, vamos a decir que no importa los headers. Por ejemplo, si él pone otra cabecera, por ejemplo, el usuario pone application.txt o algo así, no importa porque esto lo va a sobreescribir y eso no sería lo ideal porque se supone que esto es algo por defecto. Entonces tendríamos que ponerlo primero para que siempre el usuario tenga la opción de poder sobreescribir esta variable, esta propiedad de acá. Lo siguiente que tenemos que modificar nosotros es el body. Lo normal que se le enviar en el body es este formato en string. Pero vamos a ahorrarnos eso y vamos a decirle que JSON stringify. De frente vamos a parsear nosotros acá el body. Por ejemplo, input body. Pero puede que esto no venga, que solo sea opcional. Entonces para eso, digámosle que si esto existe, pues que lo parsee. Y ahí está. Si no, pues irá a un define. Entonces lo siguiente sería poner el input acá y ya tendría la data. Y ahora tendría que retornar la data en JSON. Bueno, eso no sería así, sería JSON. Ahora, esto de acá tendría que ser es asíncrono para poder devolver una promesa. Y adentro poder hacer esto, poder hacer el await para resolver la primera promesa y retornar la segunda promesa, que sigue siendo una promesa, que seguiría siendo la misma promesa. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Como decíamos, no sería new fetch y podría decir current fetch y tendría que pasar las opciones, sería bus, URL, y en este caso estábamos trabajando con la URL de JSON placeholder. Y allí. Y lo segundo sería el fetch, sería window fetch. Si yo ahora lo probaría esto en un new fetch, en este caso ya tiene el slash ahí, y eso podría mandarle post y podría decirle time data, igual voy a imprimirlo en pantalla, data. Y haciendo esto podríamos imprimir la data y ahí está. Seguimos en el navegador. El network lo que ha hecho es una petición a JSON placeholder slash JSON placeholder typicable.com slash post. Entonces, como explicación, de esta manera ahora ya podemos, si quisiéramos, podríamos exportar esto. Por ejemplo, new fetch, aquí, export default new fetch, y podemos reutilizarlo ya esto de acá en cualquier lado. Borraríamos esto y si no se nos ocurría, por ejemplo, podríamos crear otro útil que sería fetch jazz, y aquí pasaríamos de acá y allí, claro que sin esto. Y esto en situaciones como estas ya no sería caso que instale librerías como Axios, porque en un caso sencillo esto nos serviría muy bien. Ahora, hay más cosas que se pueden hacer con Hub. Por ejemplo, si vemos, bien, ahora ya podríamos seguir jugando con Hub. Por ejemplo, los arrays tienen host por adentro, high order functions. Por ejemplo, si declaramos un array de aquí, de ahí tengo un array de números. Por ejemplo, si yo quisiera filtrar los arrays, o por ejemplo sumarle un 1 a cada uno, podría ser un map. Y el map me recibe una función. La cuestión aquí es que yo puedo, con Hub puedo simular un map para ver cómo funciona. Por ejemplo, lo que me manda el mapa aquí es el ítem, que sería el elemento actual, el que estoy iterando, el índice, que sería, le voy a poner idx, y el array completo. Si yo quisiera imitar este array, podría ser lo siguiente. Como en este caso no estamos trabajando con un objeto en sí, no estamos, por ejemplo, esto de acá pertenece al objeto array, esta función está dentro de una clase. Podría ser lo siguiente. Por ejemplo, voy a constar map. ¿Cuáles son los parámetros de map?
Esto es una hop. Por ejemplo, yo puedo recibir aquí un callback. Pero en este caso, como digo, no está aferrado a un objeto. Tengo que pasarle el array. Aquí, array. Ese array es con el cual vamos a iterar. Yo aquí tendría que hacer un for común y corriente. Por ejemplo, dije for index, que esta vez va a ser i. Y el array va a ser ar. Y entonces, ¿cómo aplica map? Map construye un nuevo arreglo con el resultado del callback. ¿Cuál es el resultado del callback? Por ejemplo, const result es igual a callback. Y este callback espera parámetros. ¿Se acuerdan que recibíamos el ítem, el index y el arreglo completo? Podríamos hacer eso. Por ejemplo, podríamos decir, el primero es el resultado, que sería ar allí en i, que es el elemento que estoy iterando. El segundo es el index, que sería en este caso i. Y el segundo es el array completo, pues sería ar. Listo. Ahora, este resultado se supone que yo tengo que volverlo en otro arreglo. Entonces, new ar. Y esto lo inicio en vacío. Y cada vez que paso con el for, le haría un new ar.push result. Y retornaría este result. Bueno, retornaría el new ar. Entonces, ahora importemos las funciones que nos ayudan a imprimir cosas en la pantalla. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos aumentar un número a cada uno? ¿Cómo utilizaríamos este arreglo que tenemos acá? Este método que tenemos acá. New nums. Podríamos decir que esto es igual a map array, que sería nums. Y el callback que le pasaríamos sería item más. Y si por ejemplo imprimimos esto en pantalla, log new nums, debería ser el resultado correcto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está correcto? No está correcto. En este caso, el resultado no es correcto. Aquí también viene una pequeña cuestión en JavaScript. Cuando yo pongo el más adelante, el número que retorna es el actual y el siguiente tiene un número más. Para solucionar eso, tendría que ponerlo aquí más adelante. Y ese es el resultado. 2, 3, 4, 5, 6. Lo único que ha hecho ese map es aumentar de un 1 a cada uno. Bien, ahora ampliemos un poquito más esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero reutilizar eso en varios arreglos? Por ejemplo, digamos que yo quiero aquí una función grabMap. Y este map lo que hace es recibir el callback, se lo pasa a la segunda función, que la segunda función recibe un array. Y este de acá aplica el map. El map coge el array de función de la que está en el contexto del que la retorna. Y el callback lo recoge de la primera función. Esto puede ser un poco raro, pero ahora podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo const, por ejemplo, este es amount 1, que es aumenta 1 a cada uno. Y por ejemplo, digo wrap map y le pasaría el callback. En este caso, este de acá. Yo puedo exportar esto y decirle, por ejemplo, voy a imprimir log amount 1 nums. Y ahí tengo el mismo resultado. Ahora hagamos otra función para poder hacer otra función un poco más interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ahora apliquemos este mismo procedimiento con filter. Bien, hasta ahí he construido filter, pero esta vez ya no he hecho el método, sino que lo he tomado del array. Esto también es muy válido. Y he hecho otra función que es grabFilter. Podría haberlas juntado, pero para hacerlo un poco más dinámico, vamos a poner estos juntos aquí, allí. Y new nums, que en este caso ya no estoy utilizándolo.
de acá. Lo borraría. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero los pares? Por ejemplo, sería event. Por ejemplo, sería grab filter. Esto de acá lo que hace es recibir un array y filtrarlos en pares. Por ejemplo, en par sería esto dividido entre 2 es igual a 0. Y allí. Y ahora, por ejemplo, si yo tengo esto de acá, el primero me devuelve un más 1 y el segundo le saca los pares. Y ahí tendría 2, 4 y 6. Entonces, al punto que quiero llegar es que podrías hacer el mismo procedimiento varias veces, por ejemplo, agregar y agregar funciones. En este caso de repente es un poco muy fácil, pero a veces se da los casos que necesitas funciones, el resultado pasarlo a otra función y el resultado pasarlo a otra función. Entonces, podríamos hacer un método que nos ayude con eso. Por ejemplo, vamos a hacer un método llamado py. Este py lo que recibes es un array de funciones. Bueno, varias funciones, por ejemplo, ar sería fns. Y lo que voy a retornar con estos fns es lo siguiente. Es return, voy a hacer un fns, reduce, voy a hacer reduce, pero en este caso voy a aplicar reduce right para que lo recorra de derecha a izquierda. Lo normal es de izquierda a derecha. Entonces voy a aplicar reduce right. Pero esto recibe un valor, el reduce recibe un valor para poder ir aplicando las funciones sobre funciones. Pero ya que yo he aprendido, ya se supone que hemos aprendido higher order functions, podemos retornar una función, el cual recibe el valor aquí, y retorna esto acá, return. Entonces recorro las primeras funciones y se las aplico al valor. Sería valor, se supone que aquí yo recibo el actual, le vamos a poner a acc current, sería current, allí. Y a este mejor pongámosle prep. Prep es un valor, se supone, y current es la función, para yo poder hacer lo siguiente. Se supone que current es la función y le paso prep. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy recibiendo un array de funciones, esas funciones le voy a aplicar un reduce y que parten desde el valor que le estoy pasando. En este caso partiría desde nums. Se supone que este array voy a la siguiente función, se lo aplico, eso retorna un resultado. Después al otro siguiente se lo aplico y retorna un resultado y así. Esto me ayuda a que en vez de esto yo pueda hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí podría ser py y podría dar las funciones que quiero que se apliquen. Bien, primero quiero que se aplique amount1 y después quiero que se aplique event. Y esto me retorna una función. A esa función le voy a dar el valor, en este caso sería nums. Y debo tener el mismo resultado. Bueno, en este caso no tengo el mismo resultado y ahorita vamos a ver por qué. Nums. Ahí está. Bueno, es porque yo lo he modificado seguramente, ¿sí? Nums. Pon que es al revés. Allí. Y allí. Y ahí está. Tengo el mismo resultado. Sería primero event y después amount on, que aumente 1. Y hasta ahí creo que ya serían suficientes ejercicios para entender hops. Desde aquí se ve muy aplicado en librerías como Lodash y tiene muchas cosas parecidas a esto. Sería interesante que lo practiques.